No hace falta volver a decir lo obvio, pero es importante repetirlo. Hoy es una fiesta eclesial muy bella que nos habla de la comunión de los santos, especialmente con estos dos grandes santos, a los que se llama columnas de la Iglesia, hermanados en la vida y en la muerte en circunstancias análogas, ya que ambos dos fueron martirizados en la misma persecución, la persecución de Nerón, emperador romano, entre el año 64 y 67. Uno, Pedro, crucificado cabeza abajo, en lo que hoy sería más o menos la plaza de San Pedro, donde había un circo, como si fuera un hipódromo, atravesando la plaza de San Pedro, en el medio del cual está el obelisco ese que reconocemos en la foto, que está en medio de la plaza de San Pedro, y que según los creyentes y los romanos ha sido testigo tanto de el éxodo de Moisés en Egipto como de la muerte de Pedro, Antiguo y Nuevo Testamento. Y en el caso de Saulo, curiosamente, dos apóstoles que tienen un nombre y tienen un nombre nuevo. Simón, hijo de Juan, Pedro. Saulo de Tarso, Pablo, que fue decapitado en lo que hoy es cerca de donde hoy está la Basílica de San Pablo Extramuros, y cada uno de los dos en sus sepulcros que hoy veneran los cristianos a distancia o en el lugar, Basílica de San Pedro y San Pablo. Dos hombres, decía hoy el Papa en su misa, la misa de los patronos de Roma, la misa del Día del Papa, San Pedro y San Pablo, dos hombres libres porque han experimentado ser liberados. La primera lectura es una de las dos liberaciones milagrosas de Pedro, en los Hechos de los Apóstoles. Aunque también Pablo en los Hechos de los Apóstoles fue liberado milagrosamente de la cárcel. Y han experimentado esa liberación que es mucho más que las cadenas que se caigan y las puertas de una cárcel que se abran. Porque la segunda lectura de Pablo a Timoteo, cuando le da y le ofrece como un testamento de su vida: he combatido el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe, lo hace desde la cárcel. Y si ambos dos han muerto martirizados, es porque ambos dos estaban en la cárcel cuando fueron asesinados. ¿De qué nos libera el Señor? De dos tentaciones que están muy presentes entre nosotros. Los títulos pueden sonar filosóficos o teológicos, lo son, pero en la práctica están al alcance de nuestra mano y, lo que es peor, de nuestro corazón. Uno es el gnosticismo, que me hace pensar que lo que yo sé me basta, o lo que yo pienso me basta. Vieron que ahora está muy de moda decir: es lo que yo siempre digo, es lo que yo siempre pienso. Nos autocitamos, nos basta. Y la segunda tentación, de la que también fueron liberados ambos dos, es: lo que yo quiero o lo que yo puedo, basta. Pero basta transitar el camino de la vida, basta para darse cuenta que no basta, y juego las palabras con lo que sé y con lo que yo puedo hacer. Si Jesús fue signo de contradicción, ¿se acuerdan cuando es pequeño y el anciano Simeón le dice: este está puesto como signo de contradicción, y a causa de él se pondrán de manifiesto las intenciones más ocultas de los hombres? También ellos dos, como cualquier cristiano que viva a fondo su vida, termina siendo para los demás un signo de contradicción. Y los vemos en ambos santos, y uno se pregunta: ¿porque dicen cosas contradictorias? No. ¿Porque los dos no se ponen de acuerdo? No. Aunque a veces Pablo le ha llamado la atención a Pedro sobre alguna de sus conductas. ¿Por qué? Ambos dos son verdaderos contrapuntos y juegan de contrastes.
pero no hay contradicción en ellos. Si hay contradicciones en nosotros que encontramos en ellos, aquello que pone de manifiesto nuestras intenciones más ocultas, por más que le pongamos desodorante de santidad. Y por más que empecemos a discutir después que los derechos primarios, que los derechos secundarios, y nos hacemos expertos en taxidermia y en análisis clínico de los derechos primarios y secundarios. En ambos lo que los identifica es la conversión. Si nosotros mismos iniciamos la Eucaristía sometiéndonos a un examen de conciencia y pidiendo perdón, ¿o no? ¿O lo hacemos solo para recitar lo que toca? No. Conversión. En Pedro hay varios textos, ¿no es cierto? El de hoy es hermoso, pero después de este texto hermoso, Jesús anuncia por primera vez que va a ir a la cruz y Pedro dice, jamás, no lo permitiré. Ve detrás mío, Satanás, no me marques la cancha, mi misión es esta. En él hay una contradicción que la conversión sucesiva va uniendo en lo que se llama, valga la redundancia, la unidad de la vida. Cuando promete cárcel y muerte en la cena pascual, en el Evangelio de Lucas, lo tenemos a Jesús que dice, Simón, Simón, mirá que el diablo ha pedido poder para zarandearte, pero no te preocupes, acuérdense esta frase, yo rezaré por ti. Jesús reza especialmente por Pedro y sus sucesores, no es que a nosotros no nos da bolilla, porque reza especialmente por cada uno. Y cuando estés de vuelta, y nosotros a veces lo decimos en un lenguaje vulgar en el sentido de popular, no vulgar de mala palabra, ¿y este qué tal? Este ya está de vuelta. No de vuelta porque está de vuelta de su viaje de la droga, sino está de vuelta con este tipo, esta mujer realmente han vivido, realmente han parido la vida y tienen mucho que enseñarnos, porque están de vuelta. Cada uno aplicará en qué sentido, estar de vuelta. Y de hecho, cuando le pregunta Jesús a Pedro 3 veces después de la resurrección, ¿me amas? Aún en la tristeza de Pedro, que lo ha negado 3 veces, vuelve a decirle, sígueme. Y en Pablo vemos aquí y allá, por lo menos en los Hechos de los Apóstoles, 4 veces, el relato que él mismo hace de su conversión, no solo la conversión relatada por Lucas, como si fuera un periodista lo que pasó, sino él mismo hablando de su conversión. Y en las cartas también varias veces. Hasta llega a decir de una manera un poco gruesa, yo soy como un aborto, yo perseguía. Y en los santos siempre encontramos este camino de la purificación, de la conversión, o, dicho de una manera más vegetal, de la poda. Y la poda es para que haya más vida. No es que mal de muchos sea consuelo de tontos, como decimos, sino que constatamos en nuestro propio camino e itinerario de la fe lo mismo, un trabajo que Dios hace en nuestro corazón de ascenso, una verdadera ascensión humana. Fíjense la fe de Pedro cómo va desplegándose poco a poco. Al principio, aún diciendo tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, no comprende el camino de ese Mesías. Mesías es decir, Cristo. De ese Cristo que va a ir a la muerte para su propia liberación. Tampoco comprende qué significa decir Cristo es Rey. ¿Se acuerdan en la multiplicación de los panes? ¿Por qué lo seguían todos? Porque querían hacerlo Rey. Imagínense dar de comer a 5.000 personas así, en un tris. Yo lo voto. Si en medio del hambre que hay y que reina, alguien viene y da de comer así, sin robar, sino compartiendo lo poco que se tiene, es como para, ya se cansó el pibe de mi sermón, ¿qué va a hacer? Todos se cansan, pero él es el único que dice la verdad. Pero no es ese Rey. Ustedes me buscan porque multiplico los panes, no por el significado.
Es decir, que lo seminal, la semilla, no es aún cosecha, pero es vida. Y lo defendemos tanto en cuestiones agrícolas, defendemos tanto la siembra y le agregamos cosas para que la cosecha sea abundante, no así con la vida humana. Qué curioso. Llegamos a decir que eso no es vida. Anda a decirle a un agricultor que siembre poco o mucho que lo que sembró no es vida. Lo dice el Salmo, el que siembra entre lágrimas cosecha entre canciones. Lo seminal no es cosecha, pero es vida. Y por eso ese camino nuestro, de Pedro, de Pablo, está salpicado de sufrimientos y de amor. Él dice, sí, Señor, te quiero, porque es un amor tierno, sincero, pero el amor por el cual Jesús nos pregunta es el amor total, aquello que se llama agape en griego, que ya es la entrega total, la misma que Cristo, o el amor de Cristo que da la vida. Pero Jesús, como bien decía el Papa emérito, como lo llamó hoy saludándolo, hoy cumple 70 años de sacerdote, Benedicto XVI, si habrá sabido lo que es la conversión propia, Jesús se adapta a nuestras limitaciones, no las rechaza, nos enseña a asumirlas, que asumirlas no es el petulante tango, soy porteño así que no me pueden decir nada, si soy así, ¿qué voy a hacer? Sino, esta es mi debilidad, aquello que Pablo dirá, me complazco en tu debilidad en nombre del Señor, porque cuando soy débil se manifiesta más claramente la gracia de Dios en mí. Pedro dirá, ustedes en su carta lo aman sin haberlo visto, creen en Él aunque no lo vean, por eso rebosan de alegría inefable, gloriosa, y alcanzan la meta de su fe. ¿Y cuál es la meta de nuestra fe? La salvación. La salvación. Saulo se llamaba así por el rey Saúl, primer rey de los judíos, aquel que después terminó siendo un poco, y lo sucedió David. Y se da a conocer tanto, en ese sentido, si bien Pedro se da a conocer mucho por su carácter impulsivo, pero por su sinceridad, su transparencia, para el mal, sí, pero también para el bien, para las preguntas adecuadas, o las respuestas adecuadas a las preguntas de Jesús. Tú eres el Cristo, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras eternas. Señor, tú sabes todo, sabes que te amo. Pero a Pablo lo podemos, conocer más, no solo por los hechos de los apóstoles que privilegia el camino de Pablo, porque Lucas era su discípulo, sino también por sus 13 cartas, donde se da a conocer él, da a conocer a Cristo y a él, para hacerlo y para hacer entender a todos nosotros, después de 2000 años, que el camino no es el de la observancia o cumplimiento de la ley, sino la persona de Cristo. Pero un Cristo no que yo busqué, yo lo perseguí, sino un Cristo que me salió al encuentro. Y Él necesita relatarlo una y otra vez, compartirlo con las comunidades que va fundando. Parece una contradicción, pero Pablo es el perseguidor alcanzado. Uno dice, no, si es perseguidor no es alcanzado. Y sin embargo, Pablo es el perseguidor alcanzado. No es que lo alcanzó a Cristo, es que Él me salió al encuentro. Y eso no le permite negar de que por seguir a Cristo ha sufrido peligros, viajes, naufragios, hambre. Esos son causas naturales. Pero luego, cárcel, castigos, azotes. Y como si esto fuera poco, dice, pero es que es el amor de Cristo que nos apremia, nos urge y que nos hace preguntar, ya terminamos, ¿qué es lo que te urge a vos? ¿Cuál es tu urgencia? Y ahí mismo vas a darte cuenta de qué cosas son las principales y qué cosas son aquellas que no valen la pena. O al revés, te das cuenta que estás corriendo por urgencias, entre comillas, que no lo son. Urgencias que dejan escondido lo importante. En las cartas de San Pablo y en sus discursos en los Hechos, nombra a Dios unas 500 veces.
y a Cristo unos 380 veces. No es que las conté, pero hago las estadísticas de Benedicto XVI. Vivimos mendigando a los demás. ¿Qué significa encontrar a Cristo? Para Pablo, encontrar a Cristo es ser justificados, acogidos, abrazados por esa justicia misericordiosa. Yo no sé si ustedes son de la época de los justificativos, yo recuerdo. Aunque tenga el barbijo, se sonríe. Y no es que soy vidente, es que se ve. Pasaba algo, no hice el deber, qué sé yo. Mamá, haceme un justificativo. Era el salvoconducto, más importante que pasar la frontera con Rusia o con China. Justifica a mi hijo que no pudo porque... Y nadie lo ponía en duda. Justificar significa ponerse en el lugar del otro. Dios se pone en tu lugar con su misericordia. Y esto es una gracia. De ahí que Pablo pusiera bien claro: ¿qué tenés que no hayas recibido? No es el tango de vuelta de sí, por Dios que me has dado este castigo, no, sino ¿qué tenés que no hayas recibido? No son nuestras posibles buenas obras, sino Cristo que me amó y murió por mí. Y no es narcisismo, es darse cuenta que también es por vos y por vos. No buscarse a sí mismo lo que pienso, lo que digo, lo que hago, sino revestirse de Cristo. Hasta tener el tupé de decir, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Somos una cosa en Él. Porque le dirá a los romanos, si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? ¿La cárcel? ¿La muerte? ¿El hambre? Y se anima a decir, la espada. Misión significa ser enviado, porque somos hijos. Y como el Hijo fue enviado, y como el Espíritu Santo fue enviado para nuestra santificación, también nosotros. Y ese fruto del Espíritu Santo es el amor, porque Él es el amor del Padre y el Hijo. Termino. En ambos brilla el amor a la Iglesia. Somos muchos los que decimos, yo creo en Dios, pero no en los curas, por decirlo en la Iglesia. No, la Iglesia no. Y empezando de arriba al Papa para abajo, de abajo hasta el Papa, somos capaces de separar lo que es inseparable, porque Cristo dio su vida por la Iglesia. Pedro es el fundamento de la Iglesia, y Pedro traicionó a Jesús, pero Jesús nunca dijo, basta, ya fuera de acá, ya no te elijo más, ¿no? Al revés, lo confirma. Pablo, de vuelta, el perseguidor alcanzado, a quien le preguntó, ¿por qué me persigues? ¿A quién persigo? A mi Iglesia. Cuando perseguimos a la Iglesia en cualquiera de sus miembros, debemos preguntarnos si acaso no estamos persiguiendo a Cristo. Por eso Pablo encuentra en la imagen del cuerpo místico, somos todo un cuerpo. Cristo es la cabeza, la imagen más bella de la Iglesia. Porque Iglesia significa eclesía, que significa asamblea. Y la traducción literal significa convocados. Hoy son ustedes y los que están detrás del telefonito los convocados. Ella, la Iglesia, es la que nos ha arrancado de nuestro más mezquino y selvático egoísmo. Y si en Pedro los símbolos son la roca, la unidad, la piedra, porque la Iglesia ha sido construida sobre roca, apoyada incluso sobre la fragilidad humana, una estabilidad que es atormentada, no tranquila. No es todo bien, todo tranquilo. Segundo signo es la llave, autoridad. Le confía a Pedro la autoridad, verdadera y plena autoridad, y esto se manifiesta en el atar y desatar, prohibir y permitir, separar y perdonar. Esta era la autoridad que tenía el Mesías, y el Mesías se la ha dado a Pedro con una autoridad que se llama vicaria, vicario de Cristo en la tierra. Actuás en mi nombre. Como lo llamaba Santa Catalina de Siena al Papa,
y eran papas que tenían sus cuitas, dulce Cristo en la tierra. Y en Pablo el símbolo es la espada, no solo la espada porque perseguía con la espada a los cristianos, sino porque para él la palabra de Dios es espada, como espada de doble filo, que penetra en lo más profundo, no solo instrumento de martirio, sino palabra, su arma de victoria. Qué hermoso venerar hoy a estos dos santos. Seguiría porque, quien ha vivido mucho en Roma se enamora de la vida de ellos dos, pero ustedes no tienen por qué pagar mis amores. Que así sea.